bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Hoy tenemos una edición especial del programa por ser el día del traspaso de mando. Hoy se inicia un nuevo periodo de gobierno y esta mañana todos fuimos testigos de los discursos, de las poses, del lenguaje que se vio en la ceremonia del traspaso de mando, en el Te Deum, la homilía. Bueno, todos escuchamos y vimos lo que ocurría durante el traspaso de mando, el nombramiento, el juramento de los ministros, quienes estuvieron allí, quiénes fueron los protagonistas. Vamos a hacer el análisis de esta jornada y para ello presento como siempre a nuestro panelista invitado, a Víctor Raúl Benítez, economista. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, muchas gracias, Fito. En el día de hoy, en el primer bloque de nuestro programa, invitamos al doctor Benjamín Fernández Bogado. ¿Por qué lo invitamos? Porque él es uno de los intelectuales de mayor prestigio y de mayor polémica también en el Paraguay. Como debe ser realmente el pensamiento crítico, debe generar y debe disparar polémicas y contradicciones y dialécticas de intereses en conflicto. Entonces lo invitamos a Benjamín. Él es abogado, uno de los redactores de la Constitución Nacional, director del diario 5 Días, del grupo 5 Días y un agudo analista también del diario Última Hora. Y tenemos la primera pregunta para Benjamín. En el día de hoy queremos analizar las promesas del presidente Santiago Peña, pero antes de hablar de las promesas específicamente, me gustaría que Benjamín nos haga una lectura de la asunción de Horacio Cartes, iba a decir, mira, ¿cómo me salió? Lapsus. Lapsus. De la asunción de Santiago Peña y del acto en sí y del discurso de Santiago Peña. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, Víctor, también para Fito. Tu pregunta es acerca de quién asumió hoy. Y más o menos es eso. Yo diría que asumió Hamlet, el personaje trágico de esa obra monumental de Shakespeare, que es representada todos los días en diferentes teatros del mundo. Hamlet es un príncipe danés que tiene una gran confusión en torno a su rol y hace una pregunta que se repite una y otra vez para explicar un montón de cosas. To be or not to be, ser o no ser. Que en el caso de Hamlet en realidad es una duda entre la verdad y la realidad. De eso se trata toda la obra trágica de la representación de Shakespeare. Y yo creo que hoy hemos visto a Hamlet en la versión paraguaya, con todos los protagonistas. Si tuviéramos la posibilidad de hacer un comparativo entre la obra del inglés Shakespeare y lo que vimos en la representación del litoral nuestro en este país tropical del Paraguay, incluso con sus protagonistas de afuera, estaríamos viendo la recreación de la obra de Shakespeare, que también, como todo elemento trágico, tiene tres elementos. En la tragedia, en la primera parte, todos los personajes saben que van a morir. En la segunda parte, ninguno quiere morir. Y en la tercera, todos hacen algo para morir. Esa es la triple forma en que se aproxima el personaje o los personajes en las tragedias. Ese es el legado enorme de los griegos, que también lo recupera Shakespeare en su obra de Hamlet. Y Hamlet es eso, es el hombre que duda acerca de ¿soy yo o no soy yo el presidente? Y cuando observamos que, por ejemplo, Cartes le hace recordar en el acto de hoy, poniéndose delante del lugar donde iba a estar sentado Hamlet, y se saca fotografías con todo aquel que pasara y capta toda la atención de la prensa y también, ¿por qué no?, de las cámaras de televisión. Uno está viendo a Hamlet. Uno está viendo exactamente la representación acerca de to be or not to be, soy o no soy el presidente. Y cuando va más a fondo, y ya escuchamos en el análisis del discurso, estamos observando también lo mismo. Casi las 13 páginas iniciales de su discurso es acerca de la confirmación de si soy yo o no soy yo el presidente y por qué soy el presidente. Y en esas cuestiones comienza a recordar a la familia, a los amigos, al partido político, a todo aquello que realmente me parece fantástico. Y todavía, para ser más hamletiano, cuando hace el elogio al Partido Colorado, el más entusiasta aplaudidor es el presidente de la Corte, César Diesel, quien se encuentra detrás suyo sentado en la mesa del poder. Y cuando uno observa estos elementos, yo diría que realmente él ha decidido en el día de hoy representar al histórico personaje de Shakespeare, Hamlet, con su duda entre la verdad y la realidad, el ser o no ser presidente.
¿Quién es Polonio en ese escenario? El piragüe de Hamlet. Podría ser cualquiera de ellos, el mismo que termina de manera trágica también. Y yo creo que en eso hay muchos polonios. Hoy cuando decía él en una parte, el narcotráfico ha hecho de que mucha gente entrara a la política. Estaba hablando de los polonios que estaban sentados en ese lugar, que por supuesto no se dejaron asumir en su condición como tales, sino hicieron como que no escucharon absolutamente nada. Hay varios de esos protagonistas que están metidos dentro del acto que tuvo lugar en el día de hoy. Pero lo que no hay que dejar de lado es que cuando repite la palabra gobernanza 3 veces y no habla de gobernabilidad, en realidad está hablando de sí mismo, de lo que él quisiera que fuera su gobierno, diciendo: quiero ser yo el que mande, quiero ser yo el que ordena la administración, quiero ser yo el que tenga el control sobre el gabinete que me han puesto a ser administrado como tal. Y que termina diciendo un elogio hacia el final: tengo un buen gabinete, uno de los mejores, cosa que él no lo cree. Estoy seguro que no lo cree, pero sin embargo tiene que decirlo para darse fuerza. Es como que alguien venga y le dé unas palmaditas a alguien para darle confianza de que realmente puede hacer bien las cosas. Pero es Hamlet. Ahora, ya vivimos históricamente situaciones similares a esta. Cuba, Oviedo, fue, me parece a mí, una trágica situación también de doble poder, donde el que mandaba realmente era Lino Oviedo y no Raúl Cubas. ¿Cómo va a acabar esta historia? ¿Qué tiene que hacer Santi Peña para gobernar realmente y decirle a Horacio Cartes: Horacio Cartes, usted es presidente del Partido Colorado, yo soy presidente de la República? ¿Tiene autonomía para hacerlo? Yo creo que una persona que lo podría ayudar mucho es Raúl Cubas. Es un expresidente, está vivo, tiene la experiencia de lo que fue el tener que liberar a Oviedo por sobre una decisión de la Corte Suprema que terminó acabando con él, porque ese fue el argumento para llevarlo a un juicio político 8 meses después, que se aceleró con el asesinato de Argaña. Y también hay que recordar que Cubas Argaña constituye el volumen de votos más grande que alcanzó el Partido Colorado, 54%. Peña alcanzó el 43%, o sea, 11 puntos por debajo de lo que obtuvieron el binomio Cubas con Argaña. O sea, esa cuestión de por cuánto gano yo te da mucho de legitimidad con respecto a los electores. Y creo que Cubas le podría decir: mira, esto es lo peor que te puede pasar. Cuando la gente tenga que hablarle a Horacio Cartes y en el quincho de los días martes o jueves que se reúnen, tengan que decidir qué política de Estado hay que hacer, a quién le tenés que recibir, a quién no le tenés que escuchar, va a llegar un momento determinado que si hace la decisión de apartarse de él, se convierte en un hecho trágico. Y si no lo hace, también es trágico. O sea, por donde tenga que tomar la decisión, realmente es una cuestión bastante poco grata para el propio Peña. Algunos dicen: no, pero él ha sido gerente del Banco Basa y conoce exactamente. No, el Banco Basa puede ser uno director y puede recibir un buen salario cada mes, pero no tiene el abanico de decisiones que toma un presidente, que son desde las pequeñas hasta las grandes. Si ese gabinete que reconoce el propio presidente del Congreso, Ovelar, diciendo sí, cuando le preguntaron a Galaverna incluso: ¿ese es un gabinete? Dijo sí. O sea, nunca dejó de decir que no. El gabinete, hay uno que funciona, una semana del quincho de Galaverna y otra semana del quincho de Cartes. O sea, y ahí hay un montón de gente que uno dice: y bueno, ¿y qué vela tiene este señor en el entierro del gabinete? Como el abogado Pedro Ovelar. ¿Por qué está sentado allí? ¿Qué hace allí si él no tiene ninguna decisión administrativa? Él no es diputado como Latorre, él no es senador como Ovelar, él no es senador como Nano Galaverna, por citar algunos de los que están sentados siempre en el quincho. Entonces, el gabinete del quincho va a tener una situación de conflictividad enorme por sobre los ministros 17 que fueron nombrados, porque ellos sabrán exactamente, como cuando Cartes era el presidente, que los que cortaban el bacalao no eran los ministros, sino los gerentes de sus empresas que estaban sentados con el ministro mientras ellos despachaban. Así mismo, al lado, en una oficina ahí, al lado tenía sus gerentes. Cada uno de ellos, y eran los que verdaderamente tenían el poder. Ahora ya no llegamos a ese nivel todavía, pero tenemos el gabinete del quincho que será determinante en la toma de decisiones. Entonces la pregunta será: ¿me voy junto a Cartes para despachar estos temas? ¿O le digo al presidente para que lo resuelva? Porque al final él va a tener que despachar con Cartes o despachar con el gabinete del quincho. ¿Los actores económicos, sociales y políticos del Paraguay entienden esa cosa, Benjamín? Sí. ¿Entienden que es así ya? Sí, absolutamente. ¿Estás seguro? Totalmente. Ellos saben exactamente lo que se viene. Pero si las políticas económicas son como diseñó hoy en su discurso, no hay ningún tipo de problema. Él quiere un gobierno mínimo,
Eso significa un Estado mínimo. Eso significa cada vez menos intervencionista, dejar que las cosas se vayan por el libre mercado, la libre competencia. Yo les voy a dar oportunidades para que ustedes jueguen en ese escenario. ¿Por qué tendría que oponerme si me conviene? Los intereses de ellos finalmente son crematísticos y son de carácter económico, y si eso favorece, yo no tengo ninguna razón para decir una cosa opuesta. Entre las promesas del señor Peña en su campaña, anoté 3 que me llamaron la atención. Duplicar el Producto Interno Bruto. Eso supone ir de 40 a 80 mil millones de dólares. Crear 500.000 puestos de trabajo. Eso supone 100.000 puestos por año. Y 500.000 soluciones habitacionales. Eso supone mejorar sustantivamente la calidad gerencial del gobierno y devolver al Estado su naturaleza pública, teniendo que también dedicarse a cuidar de los intereses del patrón, como tú estás diciendo. ¿Va a poder hacerlo Peña, Benjamín? Bueno, Fíjate. uno de los argumentos que habló también en el discurso de los 500.000 puestos de trabajo, Fernández Valdovino calcula en 17.000 dólares el valor de cada generación de trabajo. Él dice con 10 millones de dólares creamos 700 empleos, dice. ¿Ah, sí? Eso fue lo que dijo en una entrevista publicada en el diario 5 Días, en su edición de hoy. El argumento sería, ¿con cuánta plata vas a generar 500.000 puestos de trabajo a 17.000 dólares? Tu cálculo es superior. Mi cálculo es superior. Tu cálculo es de 40.000 o cuánto? 20. 20.000 dólares pero, por cada puesto de trabajo. Pero en las experiencias de la ley 6090 y de la maquila es 40.000 dólares por puesto de trabajo. Eso significa... Y yo hago el cálculo ahora si querés. Sí. 20.000 por 500.000 puestos de trabajo son 10.000 millones de dólares dividido 5, 2.000 millones de dólares año. ¿Qué tal? 10.000 millones de dólares, y eso se puede conseguir a través del tema de la negociación con Brasil por Itaipú. Sí, yo creo si llegan a colocar la cuestión de los recursos, del fondo soberano sobre eso, tienen la plata suficiente. ¿Y será que Lula ya está de acuerdo? ¿Qué sabes de eso? No, eso va a ser un debate, me imagino, acalorado, porque muchos van a decir, estamos volviendo a vender a Brasil de forma adelantada energía para tener cash durante 5 años y convertir en realidad la promesa de los 500.000 puestos de trabajo. Ahora, este conflicto que puede darse del doble poder entre Horacio Cartes, Santiago Peña y la situación económica que, de acuerdo al panorama que plantean, podría mejorar. ¿Hasta dónde va a darse, digamos, el conflicto en la gente, en la ciudadanía? Decir, bueno, estamos relativamente bien económicamente, hay peleas políticas, no sabemos quién es el que manda. ¿Qué le importa realmente a la gente? No, vivir mejor. La democracia tiene que... Hoy repitió Peña el concepto jeffersoniano de democracia. Jefferson tenía una definición muy linda de democracia. Decía, es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. O sea, si la gente ve que la democracia no le da oportunidades, pues entonces toma las calles, se alía con el movimiento de Payo y sale a hacer lo que sea, a quemarlo. O se convierte en un seguidor de Milei que dice que se vayan todos, y el otro grita al mismo tiempo, basta del Estado que tenemos y basta de los ministerios que tenemos. Peña en su discurso reconoció esa posibilidad y dijo que si no resolvemos los problemas que tenemos, vamos a tener a populistas en las calles pidiendo nuestra cabeza y que no hay margen de maniobra. Incluso le repitió varias veces a su ministro de que no tenemos margen de error, como diciéndole, si no acertamos en materia de educación, de salud, de seguridad, de empleo, de vivienda, vamos a tener problemas en las calles. Y eso coincide, eso lo dijo Peña. Es más, dijo literalmente, están los titulares y ya están los suplentes. Por supuesto, como diciendo, el que no acierta se va a tener que ir. Subrayó mucho el tema de la salud y ahí tiró una crítica a Abdo diciendo, no es suficiente con tener terapia intensiva, porque eso puede significar unos arreglos económicos en la compra de las mismas, sino que hay que mejorar la cuestión de las atenciones, las colas, las esperas, la cuestión de la atención de la salud de manera mucho más efectiva. A mí me parece de que esas cuestiones son interesantes de cara a la gente, porque van a determinar de que dos cosas: la gente perciba de que tiene oportunidades, y dos, que los temas de la gente son atendidos desde el gobierno. Si no vemos eso, vamos a tener lo que ya ha sido una apuesta con los 4.000 manifestantes de Prieto en Ciudad del Este y con los 700.000 dormidos en este momento seguidores de Payo, que estaban dispuestos a hacer lo que quisiera Payo el día previo a que fuera detenido. Sí. Ahora, escribí yo en el diario Última Hora hace un tiempito
El 15, aquí me publican el 15 de agosto, bueno, pero estaba anteriormente escrito que para que él pueda cumplir esas promesas, él debe cortarse la propia carne y arriesgar la propia piel. Y no debe creer que sus padrinos y correligionarios, ellos ganaron la elección, pero no ganaron la impunidad. ¿Va a ser posible eso, Benjamín? Bueno, un argumento que tienen los políticos, dicen, no, pero yo fui electo por una gran cantidad de votos y por lo tanto yo ya tengo la legitimidad y la legalidad. No, la legitimidad te la vas a ganar en función de los actos de gobierno que hagas o que tengas la obligación de hacer. Si no tenés eso, perdés la legitimidad y el 43% se puede diluir en un porcentaje mínimo de gente que realmente se adhiera a tu causa, que es lo que pasó en Ecuador con Lasso, por ejemplo, y lo que pasó en Perú con Castillo. Yo creo que lo que él tiene que es ganarse la legitimidad, y la legitimidad tiene un factor que Fito apuntó varias veces en su pregunta, que es la cuestión, ¿sos realmente el presidente? ¿Sos el que decide? O como decía Cayetano Rey, ¿sos el que corta el bacalao? O sea, si no lográs hacernos entender de que vos sos el presidente, va a seguir estando la duda existencial de que finalmente a quien hay que pedirle cuentas es al expresidente Cartes y no a ti. Y con ese simple pensamiento dubitativo vamos a tener una presidencia débil, incierta y probablemente de final trágico. A mí me preocupa mucho eso en lo que tenga que ver con los países vecinos, los acuerdos multilaterales, el Mercosur, Bien. La negociación con la Unión Europea, porque un gobierno débil no puede llevar adelante ese tipo de negociaciones. Muy buen punto, y además le dice un acto de descortesía a la Unión Europea sobre la cuestión educativa. Ustedes no van a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en materia educativa. Está subrayado en su discurso esa parte, en el texto que yo leí hace minutos. Y lo que me da noción preocupante es que su primera acción de gobierno va a ser confirmar la norma que salió del Congreso de rechazar la donación de la Unión Europea vía convenio. Sí. Hay que recordar una cosa a la audiencia. Si uno hace esto en materia legal, derogando un convenio por la vía de una ley, está violando un precepto de carácter internacional que dice los convenios solo se pueden denunciar desde el Ejecutivo, y el Ejecutivo al denunciar el convenio le pasa al Congreso para que ratifique esa posición. Claro. Acá se hizo al revés. Sí. Acá el Congreso dice, no, este convenio no me gusta y lo vamos a cambiar por ley. ¿Qué va a pasar mañana si, siguiendo la misma línea de razonamiento, digan el artículo 119 dice que el presidente no puede ser reelecto? Cambiamos nosotros por una cuestión de carácter legal un artículo constitucional que es de rango superior. Y la gente le va a decir, pero ¿cómo van a poder hacer eso? Ya hicimos con la Unión Europea. Sí. Nosotros derogamos un convenio por una ley. ¿Por qué no podemos derogar un artículo constitucional por una ley? Claro. Si ya ustedes toleraron. Quisieron hacerlo. Claro. Entonces yo digo, esto es muy grave desde el punto de vista jurídico. Esto cualquier persona que analice la cuestión de carácter constitucional dice, ¿y qué peligros corre la Constitución con una cuestión como esa? Y la otra cuestión que también hay que discutirlo es el tema de que la gobernanza o la gobernabilidad se basa en un respeto a las disidencias y al pensamiento distinto. Ayer no se discutió el Ministerio de Economía como debiera, y es lógico que muchos de ellos ya comenzaron a ver un carácter autoritario en la forma de llevar adelante a tambor batiente. No, esto tendría que ser un debate de 10, 12 horas para ver si conviene o no conviene, para dar la imagen de que realmente cuando decís gobernanza y gobernabilidad estás hablando de respetar la opinión contraria de los que piensan con respecto a vos. Y eso me parece que también habría que puntualizarlo. Y la imagen que enviamos hacia afuera es que nosotros podemos hacer lo que sea en el Paraguay, no importan las leyes internacionales. Por eso se enoja, y con razón, la embajadora japonesa. Y por eso los demás países, quiere decir que todos los convenios que nosotros firmemos a partir de ahora, un Congreso puede decir sencillamente por una norma, sabes que eso no queremos y se va al mazo. Y no va a ser el presidente de la República el que lo denuncie, diciendo no queremos más que esto esté en vigencia, y lo someto al Congreso para rechazarlo. Estamos delante entonces de un descalabro moral aquí en el Paraguay. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo que tiene entonces nacional, proyecto de desarrollo nacional, virtuoso o nefasto, que tiene el nuevo presidente? Bueno, yo entiendo mucho tu percepción de la religión y por eso subrayas mucho el concepto moral. Yo creo que el problema no es moral en el Paraguay, es problema ético. Ético es el deber ser, lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser un gobierno, lo que tiene que ser una democracia, lo que tiene que ser las instituciones. Aquí nosotros estamos camanduleando con la democracia. Y nosotros creemos que todo se puede hacer dentro de este marco, al que llamamos pomposamente Estado de Derecho, y sin embargo no lo es. Entonces, cuando vos te jugás un partido de acuerdo a las reglas que vos mismo te fijás,
las cosas no funcionan. Una de las pocas cosas que hacemos bien los paraguayos de vez en cuando, ¿verdad? No en los últimos años, es jugar al fútbol, porque las reglas no las fijamos nosotros. Las fijan la FIFA en Zúrich, y que dice se juega entre 11. Si dependiera de nosotros jugaríamos 15 contra 10, patearíamos el penal de 1 metro y no de 11, patearíamos los tiros libres sin barrera. O sea, yo creo que una de las cuestiones es que no podemos autorregularnos todavía, y somos tan débiles en eso que estamos esperando que Estados Unidos nos resuelva nuestro problema extraditándolo a Cartes, o sea, extraditando nosotros a Cartes a los tribunales americanos. Eso es un yepocá, que es una palabra que te gusta mucho decir a vos, realmente que nos demuestra como un país bananero y poco fuerte en materia institucional. Porque realmente acá la Fiscalía tendría que haber sido la encargada de investigar y de presentar los cargos contra Cartes, que son cargos severos y grandes, ¿no? De crimen organizado, terrorismo internacional, compra de legisladores, alquiler para algunos cuantos para la cuestión de la reelección presidencial, están todos montos incluso, ¿no? Que probablemente surge de alguna delación primada de alguien que recibió ese monto. Y entonces, sin embargo, no lo hacemos. Y cuando estamos esperando de la comunidad internacional que nos dé un apoyo, pero nosotros derogamos un convenio por una norma que así hay. Pregunta sobre el punto. Una cosita nomás respecto a la analogía del fútbol, ¿verdad? Yo quiero saber si Santiago Peña puede ser una sorpresa y puede ser un Messi, como lo calificó Ovelar. Ovelar. Dice que tiene que meter gol ya y ganar el primer partido. Y darnos esa sorpresa como una cuestión de, no, yo soy un gran jugador y aquí voy a marcar la diferencia. Hay una expresión que dice que el optimista es un pesimista mal informado. Y como nuestros negocios están en la información, entonces no nos cabe mucho espacio para el optimismo y de la transformación de alguien en ese tipo de carácter. A mí me parece que gran parte de su gobierno va a ser dilucidar la duda hamletiana. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy presidente? En cada una de sus decisiones. Y mientras él no devele eso, es muy poco probable que veamos a un Messi o a alguien que se transforme en un rebelde, en un independiente, en alguien que juegue solo. No tiene margen para jugar solo y no tiene margen para ser Messi. Sobre un punto anterior que tocaste, Benjamín, la extradición. Queremos que venga alguien de afuera a solucionarnos nuestros problemas. De acuerdo a tus habilidades proféticas. No, tampoco soy de ese tipo. Yo creo que hemos visto demasiadas películas de Far West, esperando el séptimo de caballería, ¿no? Toca la trompeta y en el momento en que estábamos ya prácticamente derrotados, viene el séptimo de caballería y nos salva. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo he vivido en Estados Unidos casi 10 años y conozco algo de ese país. Conozco a sus actores políticos, muchos de ellos muy importantes, pero Estados Unidos no va a presentar un caso en sus tribunales hasta que no tengan lo que llaman en inglés building the case, hasta que monten el caso. Solamente como dato, ayer lo acusaron a Donald Trump en los tribunales de Georgia después de 2 años y medio de investigación. 2 años y medio, y tenían grabaciones donde Donald Trump le llamaba al presidente del Tribunal Electoral de Georgia para que le dé una manito y que los votos que estaban diferenciándolo de Biden pasaran a ser de él y no de Biden. Eso tardó 2 años y medio. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay tiempo todavía? Que hay mucho. Imagínense, tenemos 13 meses desde el momento en que el Departamento de Estado calificó de significativa anticorrupto, y todavía tenemos menos meses desde que en enero el Departamento del Tesoro le vino con las sanciones económicas. Pero yo considero que es muy triste para un país democrático y orgulloso como debiera ser el nuestro, que esté esperando por el yepocá del séptimo de caballería. Por último, te queríamos consultar, Benjamín, respecto a la práctica que ya tuvo el gobierno de Horacio Cartes, de las puertas giratorias, de la información privilegiada, de los gerentes que mencionabas en cada ministerio o en cada dependencia del Estado. ¿Eso va a cambiar con Santiago Peña? Mire, eso va a ser muy difícil que cambie porque está en su naturaleza. Eso es como la historia aquel del escorpión, ¿no? Que termina dándole una mano el sapo para hacer cruzar el río y le dijo con la condición de que no me piques. Y finalmente cuando atraviesa, el escorpión le pica. Y le dice el sapo, ¿por qué lo hiciste? Y está en mi naturaleza, le dijo. Y yo considero que cuando hay cosas que están en la naturaleza de la forma de gestión de una persona determinada, que tiene muy poco aprecio a los políticos, aunque parezca que lo tiene, entonces es muy improbable que tengamos un gobierno institucional, sobrio, serio, respetuoso del carácter general, que no mezcle las cuestiones de carácter particular con las cuestiones de carácter público. Ahora vemos un Cartes mucho más constreñido en los... Por lo tanto, cualquier cosa que haga en ese sentido, con las restricciones que tienen aplicadas
desde Estados Unidos puede ser un elemento más para building the case, para construir el caso. Yo creo que se va a cuidar mucho más en una cuestión como esa, y a diferencia de su primer gobierno, que él lo presentó como una selección nacional de tecnócratas, esta es medio un equipo Baresteporá de Recoleta peleando la permanencia en la C. Abogado, estuvo con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa se suman a la mesa Marcelo Lacchi y Camilo Filártiga, analistas políticos, para seguir hablando de lo que se viene en estos próximos 5 años.